Pues sí, claro, el objetivo de este departamento de Patrimonio y Lenguas es que todo el Bajo Aragón, todos los pueblos de nuestra comarca conozcan las raíces y por qué hablamos así en 7 de los pueblos de nuestra comarca, que no es nada más ni nada menos el Chapurreao. Pues es un libro que lo han hecho 2 profesores aragoneses, uno desciende de Alcañiz, se llama Juan José Barragán, es historiador, y el otro profesor es el que va a hacer la parte de filología del libro. Él habla chapurreao desde la cuna y es de la comarca de la Litera. Sí, la verdad es que es un libro recomendado para todos aquellos que quieren saber el origen, el presente y el futuro del chapurreao o aragonés oriental, ¿no? de esta lengua que hablamos en las comarcas orientales de Aragón. Y entonces comenzamos desde el origen precisamente del etimológico de la palabra chapurreao, que aquí tanto se emplea, de dónde viene, ¿vale? que viene de un origen de significado de mezcolanza, y vamos avanzando hasta nuestros días. Por ello pasamos por documentos medievales que lo que hacemos es presentarlos al público y que ellos mismos, que las personas lectoras mismas puedan ver esos textos, leerlos y que se hagan una opinión personal sobre qué lengua es esa y por qué ese parecido de época medieval con el chapurreao, el aragonés oriental de hoy en día. Bueno, tengo que decir que sí. Sí, ha sido un trabajo en equipo, que eso te requiere siempre más trabajo aún, ¿no? Sobre todo de coordinación, coordinarse con el compañero, ¿no? Pero bueno, estoy satisfecho, y más con Juan José Barragán, ¿no? Un extraordinario historiador que pues siempre es bueno. Sí, bueno, en las 2 partes que le corresponden, la mía en concreto como profesor de historia, es un marco histórico de lo que actualmente conocemos como Aragón Oriental, una zona en la que se ha conservado una de las lenguas vernáculas de Aragón, conocida como aragonés oriental o chapurreao indistintamente, y que hasta la fecha pues, no ha recibido la atención quizás necesaria a nivel histórico, con un marco, con su desarrollo o con aquellos elementos que hemos podido rastrear a lo largo de la historia, en la que podemos demostrar que ha existido en diferentes momentos, dónde se ha utilizado y cómo. Para mí fundamental, porque a fin de cuentas yo soy alcañizano, por cierto, estoy en mi tierra, pero aquí en Alcañiz, bueno, el chapurreao, aunque lo hemos oído en el colegio desde pequeños, no lo hablamos de manera habitual, somos castellanohablantes. Por ello, para mí era muy importante poder distinguir adecuadamente, a través de la documentación histórica, pues, los diferentes términos que se utilizan en la misma. Lo que no está en latín, que es toda la Alta Edad Media, encontramos textos ya romanceados, en los cuales normalmente en Aragón se mezcla el castellano, que es un castellano antiguo, bien con alguna de las 2 variantes de aragonés, o bien con algunas otras lenguas, como pueda ser restos de catalán, restos de occitano o restos de diferentes procedencias. Por tanto, muy interesante, muy productivo. Bueno, yo creo que María José, la consejera, está haciendo un gran trabajo, y se lo he dicho a ella personalmente, porque creo que hay que conocer nuestra historia, que hay que conocer nuestra identidad y que sobre todo nos tenemos que sentir orgullosos de ella. Yo creo que es una lengua propia, que no es lo que algunos dicen, y yo creo que este libro vendrá a desvelar muchas cosas, muchos datos y sobre todo muchas realidades que algunos llevan defendiendo mucho tiempo, y por lo tanto, bueno, defender la identidad es fundamental, y defender la identidad en Aragón y en el Bajo Aragón yo creo que es una gran idea que ha tenido María José, una gran idea que ha tenido la comarca, y por lo tanto pues felicitarles y invitar a la gente a que conozca este libro, que lo lea y sobre todo que lo utilice. Bueno, yo creo que las polémicas, siempre que son constructivas, son buenas. Creo que hay mucha gente que defiende el chapurreao, creo que hay mucha gente que lo defiende como lengua propia, y bueno, desde el Partido Aragonés lo hemos dicho muy claro, lo dijimos muy claro en su momento, lo seguimos diciendo, y creo que está muy claro que esta lengua, el chapurreao es la lengua que se habla aquí, y que una mayoría inmensa de la gente defiende eso. El catalán es otra lengua de otro sitio, y yo creo que no tiene ningún sentido solapar una a la otra, son compatibles, son 2 lenguas como muchas que se hablan en este país, y yo creo que lo fundamental es el respeto y sobre todo, como digo, conocer la historia.